Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en las ideas del filósofo Byung-Chul Han. Vamos a analizar su visión, bastante crítica, sobre la transparencia y cómo toda esta era de la información está, cambiando nuestra sociedad. Sí, un pensador clave para entender el hoy. Exacto. Y para guiarnos tenemos dos textos principales. Por un lado, una reseña muy detallada de su libro La sociedad de la transparencia. Y por otro, algunos fragmentos de Infocracia, donde habla de algo que él llama la crisis de la narración. Dos conceptos potentísimos. Sí. La idea hoy es justamente esa, tratar de entender por qué Han cuestiona tanto esta exigencia de transparencia que parece estar en todos lados, ¿no? Omnipresente. Y cómo se conecta eso con la forma en que consumimos información y contamos historias. O sea, ¿qué estamos perdiendo cuando queremos verlo todo, saberlo todo ya? Esa es la gran pregunta. Hay una frase de Han que me parece que lo resume bien para empezar. Ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia. Suena como una virtud obvia, ¿cierto? Totalmente. ¿Quién va a estar en contra de la transparencia? Parece indiscutible. Pero bueno, vamos a ver qué hay detrás. Porque a primera vista, claro, suena genial. Honestidad, apertura. En la política, en los negocios, en las relaciones personales. Sí, el ideal. Pero Han, como decíamos, le da una vuelta. Dice que esta obsesión es más bien un síntoma de lo que él llama una sociedad positiva. Y que eso tiene un lado bastante oscuro. ¿A qué se refiere con eso de positiva? Es que es central en su pensamiento y un poco contraintuitivo. Positiva no en el sentido de buena, ojo. Ajá. Sino como una sociedad que busque eliminar, digamos, todo tipo de negatividad. Todo lo que frene el flujo suave de información, de capital. ¿Cómo qué cosas? Y bueno, pensá en lo que se elimina. Primero, las lagunas de información. Han dice que sin esos huecos, sin eso que no sabemos, el pensamiento se reduce a puro cálculo. Ya no pensamos, calculamos. Claro, no hay espacio para la duda, la pregunta. Exacto. Se rechaza la dialéctica, esa ida y vuelta de tesis y antítesis, que toma tiempo. Se evita la hermenéutica, o sea, la interpretación profunda, que busca significados más allá de lo evidente. La lectura entre líneas, digamos. Esa misma. E incluso los sentimientos negativos, como el dolor, la tristeza, se ven como algo disfuncional, algo que hay que superar rápido. Entonces es como si todo tuviera que ser liso, inmediato, sin ninguna fricción. ¿Y qué pasa cuando aplicamos eso a todo? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son profundas y se ven en todos lados. Mira, la acción compleja, la que tiene matices, se convierte en operación. Algo medible, controlable, predecible. Como una tarea más. Tal cual. Y el tiempo. El tiempo pierde su densidad, su aroma, como dice Han, de forma muy poética. Se aplana, se vuelve una secuencia de presentes disponibles, como si viviéramos en un eterno ahora, sin conexión real con el pasado o el futuro. Pierde la narrativa. Exacto. Y las cosas, las personas, todo tiende a valorarse más por su valor de exposición. O sea, cuánto lucen, cuánto se ven. Lo que muestran. Lo que muestran, sí. Y pierden su valor intrínseco. Eso que Han llama valor cultural. El valor que tienen por ser lo que son, no por cómo se exhiben. Eso suena a que perdemos mucha profundidad. Mencionaste el valor de exposición. ¿Cómo se relaciona eso directamente con la transparencia? Es que van de la mano. Han habla de una violencia de la transparencia. Ojo, no es violencia física, claro. Entiendo. Es una violencia más sutil. La que hace sospechoso todo lo que no es inmediatamente visible, todo lo que necesita tiempo para entenderse. Te obliga a exponerte, a salir a la luz. A mostrarlo todo. Claro, pero al hacerlo se erosiona lo esencial, lo invisible, lo que necesita. Necesita cierta opacidad para existir. Piensa en la confianza, por ejemplo. La confianza. ¿Cómo entra ahí? Es que la transparencia total se exige justamente donde falta la confianza. La confianza, por definición, funciona en ese espacio medio, entre saber y no saber del otro, ¿no? Te permite actuar sin saberlo todo. Exactamente. Una sociedad que exige verlo todo, saberlo todo, es en el fondo una sociedad de la desconfianza, de la sospecha, y por eso recurre al control. Para que todo funcione más rápido, sea más predecible, algo así. Precisamente. Han sugiere que es una demanda más económica que ética. El sistema mismo nos empuja a ser transparentes para acelerar los procesos, ¿viste? Para volvernos elementos funcionales, predecibles. Claro. Pero la vida misma, la vida real, con su espontaneidad, sus matices, se resiste a eso. Incluso cita al sociólogo George Simmel, que ya decía que las relaciones humanas necesitan cierto grado de secreto, de no saber, para ser ricas, duraderas. Para que haya algo que descubrir. Por eso Han reivindica la necesidad de distancia, de respeto por eso del otro que no podemos ni debemos controlar totalmente. Y esta idea de que todo debe ser visible, evidente, ¿cómo afecta, por ejemplo, nuestra capacidad de imaginar o de encontrarle cierto encanto a las cosas? Ahí Han conecta con lo que llama la sociedad de la evidencia. Es otro concepto fuerte. Sociedad de la evidencia. Sí. Al hacer todo obvio, medible, explicable, se le quita el misterio, el aura, la imaginación, que juega con lo ambiguo, con lo posible, con lo que no se ve. Parece inútil frente al trabajo del entendimiento, que lo que busca es claridad, definición. Como si el juego no sirviera. Exacto. Y ahí recupera la defensa que hacía Nietzsche de la máscara, del secreto. No como algo falso, ojo, sino como un espacio necesario para que lo profundo pueda existir sin ser aplastado por la exposición constante. Nietzsche decía algo así como, todo espíritu profundo necesita una máscara. Entiendo. Es como si al querer iluminarlo todo con un reflector gigante, termináramos aplanando el paisaje, ¿no? Y Han lleva esto incluso al terreno del deseo, del erotismo. Sí, y esa es una de sus conexiones más provocadoras, quizá. Relaciona esta pérdida de misterio con la extinción del eros. Del eros. Para él, eros no es solo lo romántico, es más amplio. Es la capacidad de sentirse atraído por lo otro, por lo diferente, por lo que no se entrega fácilmente. Y ve que su declive va en paralelo al auge de lo que llama pornografía. Uf, palabra fuerte. Sí, y hay que tener cuidado cómo la usa. No habla solo de la pornografía literal, aunque también hace una distinción clave. Está la desnudez que sugiere algo más allá, que tiene misterio. Te insinúa. Eso. Y está la desnudez pornográfica, que es pura exposición de carne. Sin velos, sin sugerencia, directa. Argumenta que el capitalismo explota esta hipervisibilidad, convirtiendo todo en mercancía expuesta. Claro, todo se vuelve producto. Y extiende la idea. Dice que muchas imágenes mediáticas son pornográficas en ese sentido. Nos las dan masticadas, lisas, sin invitar a la reflexión, buscando el me gusta fácil, inmediato, pero sin pasión real, sin profundidad. Es una forma muy particular de usar la palabra pornográfico, sí, para describir una exposición que termina anulando el significado. Y mencionaste antes el tiempo. ¿Cómo encajan acá los rituales, las ceremonias? También se ven afectados. Son otra víctima clara de la transparencia y la aceleración. Los rituales por naturaleza no son operacionales, no se pueden optimizar, no se pueden acelerar fácilmente. Tienen su propio ritmo. Claro, un ritmo a menudo lento, repetitivo, para la lógica de la eficiencia y la transparencia son un estorbo. Y al eliminarlos, no solo perdemos estructuras simbólicas importantes. Perdemos anclajes. Exacto. Sino que contribuimos más a esa atomización del tiempo, a esa pérdida de narrativa compartida, de sentido. Todo esto nos lleva a un panorama donde parece que la intimidad también se transforma radicalmente. Correcto. Han habla de la sociedad íntima. Ya no es el mundo de la representación teatral, donde uno interpretaba roles sociales, ¿viste? El escenario social. Eso. Ahora es el mundo de la exposición mercantil de lo privado. Las redes sociales son el ejemplo obvio, ¿no? El reality show constante. Tal cual. Pero, y acá la paradoja, esta exposición constante no crea necesariamente más conexión real. Al contrario, puede erosionar la sociabilidad genuina, que necesita cierta distancia, cierto pudor.
Fomenta un narcisismo donde solo nos encontramos a nosotros mismos en todos lados. Mirarse en el espejo de la pantalla. Exacto. Y volvemos al punto inicial. Más información no significa más conocimiento. A menudo es solo más ruido, más banalidad. La luz de la transparencia, dice Han, no ilumina, sino que ciega. Ok, hemos desglosado bastante la crítica de Han a la transparencia. Es densa. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la otra idea clave que mencionamos al principio? La crisis de la narración que aborda Infocracia. Porque parece haber un hilo conductor fuerte, ¿no? Definitivamente. Es que son como dos caras de la misma moneda. La crítica a la transparencia y la crisis de la narración están íntimamente ligadas. A ver, ¿cómo? Si la transparencia, como decíamos, aplana el tiempo, exige inmediatez, elimina lo oculto. Bueno, la narración necesita justamente lo contrario. Necesita tiempo, perspectiva, memoria y olvido selectivo también para poder construir un significado. Necesita distancia. Necesita distancia, claro. Por eso Han argumenta que hemos entrado en una era postnarrativa. ¿Postnarrativa? ¿Qué significa eso? ¿Que ya no contamos historias? Suena raro. No exactamente que no contemos historias. Acá es vital la distinción que él hace entre narración y storytelling. Son dos cosas distintas para él. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia? La narración auténtica para Han es la que construye comunidad, la que transmite experiencia acumulada, sabiduría, la que tiene una cualidad casi ritual, que da estabilidad, que da sentido. Pensá en los mitos, las historias familiares, las grandes novelas. Las que nos forman. Esas. El storytelling, en cambio, es la versión comercializada, adaptada al mercado de la atención. Es decir, el storytelling sería como una historia light, de consumo rápido. ¿Para vender algo? Algo así, sí. El storytelling usa las herramientas de la narrativa, claro, pero para fines instrumentales. Vender un producto, construir una marca personal, captar clics, generar engagement. El marketing de contenidos. Por ahí va. Convierte las historias en información consumible, efímera, genera tensión momentánea, sí, pero según Han, es incapaz de crear un sentido profundo, una cohesión social duradera o una identidad estable. Son cosas distintas. Entiendo la diferencia. La información, dice él, es aditiva, fragmentaria, instantánea, como un feed de noticias, ¿viste? Se suma, pero no necesariamente conecta. La narración, en cambio, es selectiva, elige, ordena, crea un arco de significado, conecta los puntos en una trama con propósito. Necesita tiempo. Y Han también habla de una pérdida de la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo encaja eso acá? Sí, es un punto crucial. Señala esa paradoja. Estamos inundados de información, de sucesos, de estímulos. ¿Saturados? Saturados. Pero somos pobres en experiencias comunicables, en sabiduría práctica que se pueda transmitir. Vivimos muchos sucesos, pero no necesariamente los procesamos o los integramos como experiencia significativa, como algo que nos transforma y que podemos compartir con sentido. Como que la vivencia se cambia por el posteo. Exacto. A menudo la vivencia profunda se sustituye por el posteo, por esa autoexhibición en redes, que no es lo mismo que compartir una experiencia reflexionada. No, es más bien, parte de esa lógica de la exposición. ¿Y cuáles serían las consecuencias más graves de esta crisis narrativa, según Han? Son bastante serias, sí. Por un lado ve el debilitamiento de la comunidad real. Las narraciones compartidas tradicionalmente creaban nosotros, un sentido de pertenencia fuerte. Daban identidad colectiva. Claro. Y las communities digitales, que a menudo se basan en intereses de consumo o afinidades más superficiales, a Han le parecen un sustituto bastante frágil de eso. No generan el mismo lazo. No. Y por otro lado, al perder las grandes narrativas, religiosas, filosóficas, políticas, que antes daban un marco de sentido más amplio a la vida, se genera un vacío de sentido. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque acá viene la advertencia de Han. Ese vacío es fácilmente llenado por narrativas mucho más simples, pero muy potentes. Piensa en las teorías conspirativas o en los nacionalismos extremos. Que ofrecen respuestas fáciles y un enemigo común. Exacto. Ofrecen un sentido rápido, aglutinador, aunque sea distorsionado o directamente peligroso. Llenan ese hueco que dejaron las narrativas más complejas. Entonces, si juntamos las piezas, la demanda de transparencia total nos llama a una cultura de la superficie, de la inmediatez, del control. Sí. Y eso, a su vez, erosiona las condiciones para que florezca la narración profunda, la que da sentido, la que da cohesión, la que necesita tiempo y opacidad. ¿Es esa la conexión principal? Exactamente. Esa es la conexión central. Ambos fenómenos, la tiranía de la transparencia y la crisis de la narración, apuntan a una misma dirección. Una sociedad que privilegia la velocidad, lo explícito, lo calculable. Lo eficiente. Lo eficiente, sí, por encima de la profundidad, del matiz, de la confianza, de la conexión humana, es significativa. El flujo incesante de información y la presión por la visibilidad constante dificultan la reflexión, la construcción de relatos compartidos sólidos e incluso la formación de una identidad que no sea meramente una colección de datos expuestos en la vidriera. Y es algo que nos afecta a todos, ¿no? En cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos. Totalmente. Afecta la experiencia cotidiana al interactuar con la información, con los demás, con nosotros mismos. Y esto tiene implicaciones muy prácticas. Mencionaste antes los desafíos para la educación. Por ejemplo, es un buen lugar para ver esto en acción. Sí, es un terreno donde se ve clarísimo esta tensión. A ver, ¿cómo combatimos la fragmentación del conocimiento en la era de Google, donde todo es un snippet? Buena pregunta. ¿Cómo educamos la atención profunda, la concentración, cuando todo alrededor compite por nuestro clic inmediato? Difícil. ¿Cómo fomentamos la experiencia real, la vivencia, frente al consumo pasivo de datos e información? ¿Y cómo desarrollamos un pensamiento crítico, un escepticismo sano ante el storytelling omnipresente y muchas veces manipulador? Son los grandes retos. Son preguntas fundamentales que surgen directamente de estas críticas de Han, y son retos muy concretos para cualquiera que esté en educación hoy. Bien, creo que hemos cubierto los puntos centrales. Hemos visto cómo Byung-Chul Han nos invita a mirar con bastante sospecha esa aparente virtud de la transparencia total. A desconfiar un poco. Sí, a desconfiar, mostrando sus costos ocultos en términos de profundidad, de confianza, de significado, y cómo esto se vincula de manera muy estrecha con una crisis en nuestra capacidad de narrar, de compartir experiencias de forma significativa. Quizá la clave o el desafío no está solo en aprender a gestionar mejor la avalancha de información, que también. Que ya es bastante. Que ya es bastante, sí. Sino en cultivar activamente, conscientemente, espacios y prácticas que resistan esa presión constante por la exposición y la inmediatez. ¿Cómo cuáles? Buscar la profundidad aunque tome tiempo. Valorar lo que no se ve a simple vista, lo que no es evidente. Aceptar cierta lentitud, cierta ambigüedad, como algo necesario para el pensamiento y para la conexión real. Salir de la lógica de la eficiencia. Exacto. Y sobre todo, quizás dedicar tiempo y energía a contar y a escuchar historias. Pero historias que de verdad construyan sentido, que nos conecten. No solo las que capten nuestra atención por un instante. Recuperar la narración. Recuperar la narración, sí. Y para dejar una idea resonando, una pregunta que me surge de todo esto. Si la tendencia es a exponerlo todo, a comunicarlo todo instantáneamente, ¿qué pasa con el espacio para el misterio? No solo el misterio en el mundo exterior, sino el misterio dentro de nosotros mismos. Eso que solo se descubre poco a poco, en la intimidad, en la reflexión, quizás en el silencio. ¿Qué valor tiene eso en una sociedad que se pretende totalmente transparente? ¿Qué perdemos cuando ya no parece haber nada que descubrir lentamente?